Continuamos compartiendo esta tarde con vos. Está Julio Quintana con nosotros. Vamos a hablar de todo un poco, ¿no? El contexto nacional. Recién conversamos fuera de aire y quería también tener su opinión de lo que ha acontecido, obviamente, con lo que dialogábamos recién con Daniel Escotorín, esta condena a Cristina Kirchner, esta reconfirmación, digamos, dentro de casación y la posibilidad de que ella siga las instancias judiciales, ¿no? Este intento de proscripción que por lo menos desde algún sector político se leía de esta manera, y como es un referente de otro espacio de política obrera, me gustaría tener también su opinión. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Contame cómo ves este tipo de hechos, ¿no? Más allá de la figura de Cristina Kirchner, más allá de las diferencias que puedan tener o no con determinadas formas y modos de hacer política, ¿cómo has vivido estas jornadas fundamentalmente con algo que ya estaba anunciado, como decía recién Daniel Escotorín? Sí, efectivamente. Ahora, si uno tiene en cuenta lo que es, por ejemplo, la famosa causa de los cuadernos, que involucra al 80% de la patria capitalista del país, que está absolutamente parada desde hace varios años, o, por ejemplo, que no hay ninguna investigación judicial sobre un fraude que está en proceso por el propio presidente Milei y Luis Caputo, su ministro de Economía, que en base a la anulación, por lo menos de una parte de la ley de administraciones financieras, están armando una renegociación de la deuda que va a ser muy lesiva financieramente para el país si no está siendo investigada. Uno, en ese marco, claramente tiene que concluir que acá tenemos una condena política independientemente de los hechos que se están juzgando. Es decir, no hay una justicia que vaya sobre el conjunto de los hechos. Claro, pues si no tendríamos a la mitad del arco político presa, digamos. Absolutamente. Pensando en todos los hechos de corrupción, incluso los que se han denunciado en nuestra provincia, ¿no? Totalmente. Que son de público conocimiento. Acá hay un problema muy importante, que es el rol de la justicia en un proceso político muy crítico, de características excepcionales, por supuesto, en donde, de todos modos, este fallo contra Cristina arma un salvoconducto también judicial, porque como bien decían hace rato, ahora se va a una apelación a la Corte. Y en medio de todo esto hay un gran operativo político en donde el mismo Milei, que ahora reivindica las instituciones que él mismo avasalla, abre una puerta de negociación con Cristina Kirchner. Ojo con esto, porque en la Cámara de la Nación, en el Congreso de la Nación, se van a discutir ahora los pliegos de los jueces, y si no se hace de este modo, Milei va a decretar 2 nuevos jueces de la Corte, en puestos que están vacantes, y que para que estos puedan progresar necesita que no haya un veto en el Senado, que lo pueden garantizar los diputados que responden hoy a Cristina Kirchner. Y bien ya se ha dicho en muchas ocasiones, acá esto va a una negociación en relación a la posibilidad de la ampliación de la Corte Suprema, que es algo que también le interesa al kirchnerismo, sobre todo para dilatar este tipo de causas. Es decir, que acá tenemos un proceso judicial viciado no solamente desde el punto de vista de que acá se puede concluir de que hay un interés político en sacar este fallo, sino también en la posibilidad de que ese fallo vaya a término, también en función de un proceso político más general. Esto ya pasó, por ejemplo, en Brasil, cuando se condenó a Lula, como se decía hace rato, pero después también, sin la menor prueba alguna y por un error administrativo de dónde se desarrolló la causa, se lo terminó librando de culpa y cargo para que pueda ser presidente ante el derrumbe de Bolsonaro. Es decir, que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo, porque nunca rompió, o mejor dicho, nunca sacó los pies del plato, como se dice popularmente, rompió el molde de los intereses capitalistas que defendieron tanto Macri como Milei y su propio gobierno, el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Queda como una variable institucional de última instancia ante un derrumbe de este gobierno, que también es una cosa que se puede discutir y que es muy probable. Claro, es probable, sobre todo por cómo se está viviendo social y económicamente, ¿no? Ahora, fuera de esto, digamos, más allá de que ustedes evidentemente no acuerdan con el modelo capitalista que plantea el peronismo, evidentemente ella mencionaba que de hecho se vivía mejor cuando ella se fue del país dejando la presidencia, que en ese momento ella hablaba en 2022. Todavía era un gobierno también con un signo peronista, pero sin embargo ya con condiciones bastante desmejoradas, ¿no? Ni me imagino lo que podríamos sacar como conclusión de este contexto. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque digo, tampoco hemos cambiado como sociedad para evolucionar
porque la alternativa al peronismo siempre ha sido hasta acá un gobierno de extrema derecha, quizás algunos más tibios como el de Mauricio Macri y ahora uno muchísimo más fuerte o con el interés, digamos, de generar cambios absolutamente radicales y profundos, ¿no?, en el estilo de vida, en la sociedad, en desmejorar, digamos, las condiciones de vida y las conquistas que los trabajadores han luchado a través y han conseguido a través de la organización. Bueno, muchas veces se ha planteado ya que para que algo funcione vos necesitas un policía bueno y un policía malo. Es decir, que en la unificación del conjunto del sistema capitalista, bajo sus diferentes facciones de derecha o de izquierda, más nacional y popular o más derechistas o oligárquicos, gorilas, como se le quiera llamar, acá la variable de ajuste histórica ha sido el pueblo trabajador y esto se ve sistemáticamente en el último periodo, sobre todo con el último gobierno peronista que vos bien mencionás, en donde Cristina Fernández Kirchner fue vicepresidenta. Sí. Entonces tenemos una situación que tiene que ver con que hoy en día, bajo una crisis estructural del sistema capitalista, no solamente argentino, pero sí fundamentalmente argentino, es evidente que se tiene que ir una guerra declarada contra los trabajadores, que de todos modos no es enfrentada por el peronismo de manera consecuente. Te pongo varios ejemplos. Sí, muy Hoy tibio, en el rol día del peronismo es muy se ha muy dejado tibio. pasar el famoso decreto 70, que es el que le da toda una serie de prerrogativas al gobierno muy nocivas para el pueblo trabajador y para las instituciones republicanas. Se ha dejado pasar la ley bases, se le ha garantizado una serie de vetos a una serie de leyes que el propio sector de peronistas y radicales que se quieren mostrar como una oposición formal al gobierno habían impulsado en su momento. Pero sobre todo, el problema central desde nuestro punto de vista es la burocracia sindical de la Central General de Trabajadores Argentinos, la Confederación General de Trabajadores Argentinos, la CGT, que ha jugado sistemáticamente en favor del gobierno, evitando el desarrollo de una huelga general. Y el desarrollo que tenemos hoy en la situación política es muy interesante porque el gobierno dice que ya ha salido de la crisis, ahora estaríamos en un repunte de la fenomenal recesión en que nos metió, cosa que es falso, pero considera que se puede sostener y llegar a las próximas elecciones porque ha tenido este arco de apoyo desde el peronismo que de todos modos está cuestionado por una tendencia a la rebelión popular que se puede ver, por ejemplo, en los estudiantes universitarios y las tomas universitarias del último periodo, en la lucha, por ejemplo, de los trabajadores del Hospital Bonaparte, que también han tomado su edificio para evitar el cierre, los sectores de trabajadores de aerolínea que, por ejemplo, están enfrentando al gobierno, aun cuando la burocracia sindical ahora, o por lo menos parte de ella, ha firmado acuerdos de un 11-12% cuando tuvieron una pérdida del 40% del salario. Entonces, tenemos una tendencia a la rebelión de las bases, de los trabajadores, de los estudiantes, y es un síntoma político muy saludable del pueblo argentino, porque el nivel de retroceso social es histórico. Es abismal, o sea... Y todo perfila que esto va a seguir en la medida que el gobierno de Milei se siente fuerte por este, insisto, por este arco de apoyo, no pensado, si vos querés, porque viene de los que formalmente se declaran opositores. Bueno, y la incidencia de los gobernadores también para que esto ocurra, ¿no? Tengamos presente también esto. Imagínate acá el propio gobernador Sáenz, ¿no es cierto?, los gobernadores del Norte Grande, que han sido los que han dado los votos. Cuando acá hay una situación interesante, Sáenz dice que él negocia por el beneficio práctico de los salteños para que le den recursos de obras que hacen falta. Ahora, el propio Outes, es decir, el diputado nacional que más representa el gobierno actual de la provincia, y el ministro de Hacienda, Deep Ashur, han dicho que de esa plata no llegó nada, es decir, que son muy malos negociantes, y lo que ha quedado es el retroceso social general que ha hecho que Salta esté en un lugar muy particular, porque Salta, junto con Neuquén, son los únicos lugares del país donde hoy en día no cae el trabajo registrado, sino que sube, y de todos modos los índices de pobreza crecen. Es decir, acá tenemos una situación de retroceso y masacre social, aun cuando tenemos lo que ellos llaman el boom de la minería, que no termina de sacar y ni va a sacar a la clase trabajadora y a los explotados de Salta, ¿no es cierto?, de este atolladero, porque acá el problema son estos gobiernos, los intereses capitalistas que defienden. ¿Qué falta? Recién mencionabas el tema universitario, ¿no? Y esa lucha tan evidente que se ha desenvuelto y que ha tenido muchísimo apoyo y contención social, creo que ha unificado a la sociedad todo, incluso al núcleo duro de votantes de Milei.
porque la universidad pública tiene respaldo, la gente cree en ella, cree que es una gran posibilidad, una puerta de ascenso social y también que es producto del orgullo de los argentinos, ¿no? Ha salido ratificado de esa manera además en diversos estudios y en encuestas que se han desarrollado al respecto. ¿Qué pensás que falta para que la gente empiece a ver otras alternativas? Porque veíamos que hasta acá la única alternativa de crecimiento, de desarrollo social que han tenido los argentinos está ligada al peronismo, les guste o no. Ha sido de esta manera, los derechos se han conquistado fundamentalmente en esos gobiernos, por supuesto con movilización, con la presencia de la izquierda también para que esos debates se puedan dar y para que se puedan llevar adelante, pero no en los contextos, por ejemplo, de gobiernos como el de Mauricio Macri, como el gobierno fallido de la Rúa, como el gobierno de Carlos Menem, que avanzó, que se llamaba peronista, pero que ideológicamente, evidentemente, no pertenecía a ese espacio, o incluso este gobierno libertario que estamos viviendo, ¿no? No, lo que estamos es en un periodo de transición, le podría llamar, donde lo que prima es una confusión, porque el peronismo puede haber sido considerado del modo que vos decís, pero lo objetivo es que desde el punto de vista histórico hay un proceso muy claro de la masa de la población argentina de ruptura con el peronismo. Y esa ruptura se ha agudizado con respecto al último gobierno y un candidato que era derechista ya dentro del propio Frente Unidos por la Patria, que era Massa. Massa fue a Davos con Macri. Massa hoy en día, ustedes lo vieron, está absolutamente ausente de esta situación y su verdadero ministro de Economía, cuando él ocupaba ese puesto, porque él no es economista, que es Rubinstein, declara sistemáticamente en los medios que el gobierno de Milei está haciendo lo que había que hacer y lo que iban a hacer ellos. Es decir, acá hay, como se dice, las pruebas sobre la mesa. Entonces, bajo ese marco, hay una ruptura clara de una enorme masa de la población con el peronismo. Ahora, es cierto que eso ha sido capitalizado hoy en día por una derecha que claramente está siendo un factor de choque con los trabajadores al punto tal de que está generando esta tendencia a la rebelión. Es decir, que hoy en día no hay que medir las cosas por cómo comienzan en un marco de confusión como las que explico, sino cómo terminan. Nuestro esfuerzo desde Política Obrera es justamente llamar a los trabajadores a que esta tendencia a la rebelión tome un carácter político adecuado y que se desenvuelva a través de deliberaciones en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, que impulsemos las autoconvocatorias. Que se desenvuelva en las redes sociales también, porque esa ha sido una gran herramienta que ha utilizado evidentemente Javier Milei. Lo mirábamos como un personaje loco, digamos, que prácticamente... Sí, solo en la medida que había un encorsetamiento social muy agudo. Por supuesto. Y por lo tanto las redes sociales sobredimensionaban un proceso que estaba por debajo en la sociedad, que era un proceso de mucha bronca. Sí, pero también con mucho poder económico por detrás. Claro, por supuesto. ¿No? Que estaba como camuflado, como solapado, digamos, en lo que fue la elección pasada. Mira, pero yo te pongo un dato más que recién lo pensaba cuando escuchaba el reportaje anterior. Se acaba de conocer las declaraciones patrimoniales de este gobierno. Milei tuvo un enriquecimiento de más del 500%. Sí. Luis Caputo del 2000%, es decir, el ministro de Economía. Todos los funcionarios casi han tenido un crecimiento de esas características. Elon Musk, el empresario de X, que ahora va a ser puesto en un puesto como el de Sturzenegger en el gobierno de Trump en Estados Unidos, solo por aportar 170 millones de dólares a la campaña de Donald Trump, acaba de ganar más de 1.500 millones de dólares. Es decir, acá lo que tenemos son capitalistas haciendo negocio a costa de un empobrecimiento generalizado. Y este problema de las redes hay que medirlo desde el punto de vista de que una cosa es que vos estés confundido y ves que este grita más y eso se equipara con la bronca que vos tenés contra el poder de turno, y otra cosa que después veas que los que llegan hacen exactamente lo mismo y peor y siempre a costa tuya. La experiencia política actual radica en esto y el desafío de la izquierda revolucionaria, de la izquierda socialista como política obrera, justamente cuando la izquierda, en vez de plantear la autoconvocatoria, la lucha de los trabajadores, etcétera, está planteando que la CGT, que está entregada a Milei, llame una huelga general, ¿no es cierto?, es desenvolvernos en torno a este nuevo torrente de trabajadores de la juventud, de las nuevas generaciones que están mostrando un hecho de salud pública histórica, ¿no es cierto?, del pueblo argentino, que es que no va a dejar pasar a fondo este ajustazo de Milei. Bueno, no sé cuánto avisoran ustedes que esto se pueda llevar adelante, porque
yo decía, ¿hay una falta de interpretación de mensaje o simplemente, como vos decís, es la bronca contenida durante años a que una situación no cambie o no se erradique de manera fehaciente para que hayamos tenido estos resultados? Porque Milei era claro cuando decía, soy el topo dentro del Estado, lo sigue diciendo, lo sigue repitiendo, y la gente no vislumbra que el Estado son ellos, que el Estado también son ellos, y que de hecho que se elimine el Procrear, que se eliminen programas de contención, que no puedas acceder a una beca, que el Estado se achique, también va a recaer evidentemente en que vos no accedas a cosas que antes podías acceder, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una conclusión diferente porque el Estado presente del periodo anterior era un Estado que de todos modos garantizaba también un alto nivel de pobreza, sobre todo en el último gobierno, que también se sostenía sobre una precarización fenomenal. El ataque a la universidad vino de todos los gobiernos anteriores, eso el movimiento estudiantil combativo lo sabe muy claramente, y por lo tanto aquel problema... Pero no se crearon más universidades que dentro del kirchnerismo. Es un Estado que hace a una organización social dividida en antagonismos entre los explotados y los explotadores, pero que siempre defiende el orden social existente, que es un orden basado en el dominio de los explotadores. Es decir, que el Estado tiene un carácter de clase. Por eso los que se han enriquecido han sido los gobernantes, ya sean del peronismo, del liberalismo o el gorilismo, como se lo quiera llamar, etcétera, mientras la clase trabajadora la ha pasado cada vez peor. Y el discurso de que acá lo que necesitamos es una producción que tiene que ser desenvuelta por el capital para que se beneficie el trabajo, está siendo rebatida por los hechos reales, porque el fenómeno general es que hay una huelga fenomenal de inversiones no solamente en Argentina, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Y lo interesante es que, por ejemplo, viene Caputo y Milei y de vez en cuando le dice a los capitalistas, che, ¿cuándo van a poner la plata? Claro, no la ponen los nunca. capitalistas dicen, no te equivoques, te pusimos ahí para que vos nos beneficies, pero nosotros no vamos a poner la plata. Es decir, que acá el régimen capitalista, en esta etapa histórica, ha entrado en una crisis donde no estamos en el siglo XVIII y XIX, donde lo que imperaba era un desarrollo de inversiones, etcétera, del capital, y de ese modo un beneficio de los trabajadores, aún peleando por sus reivindicaciones contra el capitalista. Porque el capitalista estaba en ascenso y decía, bueno, prefiero tirarle una migaja antes que se cuestione mi dominio social. En cambio, ahora, por ejemplo, esta mentada reactivación, que no es tal, se sostiene sobre la base de una fenomenal confiscación de la clase obrera que ha capitalizado el capital para armar un nuevo ciclo de consumo que todavía está muy por detrás de los niveles anteriores. Entonces, como vos verás, los capitalistas no invierten nada. Entonces hay un problema que es complejo, pero que la población trabajadora lo está transitando, y para nosotros la conclusión es construir un verdadero partido de la clase obrera que pelee por un gobierno de trabajadores en función del desarrollo de esta experiencia política. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.